En la clase anterior estuvimos hablando acerca de los distintos tipos de investigaciones que existen en la educación teológica. Hay varias investigaciones, pero nosotros vamos a trabajar en el área de la teología. También vamos a ver ahora distintos tipos de hipótesis que se utilizan o se redactan en varias disciplinas, pero nosotros vamos a estar limitados en esta área de la teología. ¿Cuántas investigaciones o cuántos tipos de investigaciones existen o se desarrollan o se emprenden en la educación teológica? Que usted recuerde, Aquí pastor. dice exégesis bíblica, Muy bien, sí. investigación temática, teológica, historia y teológica pastoral, teología pastoral. Perfecto. Hay una investigación descriptiva también, hay estudios de casos que se realizan en la teología y tesis para títulos académicos de posgrado, tanto del magíster en teología o también en el doctorado en teología. En el doctorado en teología hay dos, uno que es académico y el otro que es práctico. El académico se le denomina el PhD, que significa doctor en filosofía, y el otro el THD, que en realidad es exactamente lo mismo con distintas designaciones. El THD es doctor en teología, el PhD doctor en filosofía. Ahí se requieren entre 800.000 a 100.000 palabras. Y la otra es una teología, también un doctorado, es la culminación de los estudios ministeriales, el doctorado en teología práctica. Ahí se puede hacer una investigación de casos. Las palabras son menos también, no es teórica, sino que más bien práctica. Eso fue lo que estuvimos viendo entonces la semana anterior y hoy corresponde ver las hipótesis. Vamos a trabajar con las famosas hipótesis. Cuando finalicemos esta clase, si el tiempo no alcanza, ustedes también van a comenzar a redactar su hipótesis de acuerdo al modelo que vamos a ver acá en clase. La elaboración de hipótesis. Hemos visto la redacción, ya sabemos cuáles son las competencias que se requieren adquirir para poder componer una obra, un trabajo, un escrito. El trabajo escrito debe tener las cualidades de la cohesión. La cohesión es más bien externa, se refiere a la relación, la interrelación entre los párrafos, la conexión y la interrelación entre ellos, la coherencia también, que las ideas se desarrollen y traten solamente de una sola idea, la progresión también y la unidad. Hemos visto cómo se confeccionan también los párrafos y qué es lo que es una monografía y lo que no es una monografía. El procedimiento para comenzar a emprender un trabajo monográfico siempre se comienza con una pregunta, con un problema, y el trabajo de investigación se va a responder a esa pregunta y se va a tratar de solucionar ese problema en particular. Esos son los primeros pasos que se deben dar para comenzar allá el proceso de la investigación. Y va a estar sustentado nuestro trabajo monográfico, o la tesina o la monografía va a estar sustentado en la hipótesis. Vamos a ver la hipótesis, pero ustedes después se van a dar cuenta que también se puede emprender con una pregunta o con una tesis. Aquí vamos a trabajar y vamos a ver en distintos tipos o modelos de hipótesis. ¿Qué es lo que es una hipótesis? Toda investigación o experimento comienza con una hipótesis. No hay ninguna investigación, ningún experimento sin que ésta comience con una hipótesis. La hipótesis, ¿qué es lo que es? Es una idea inteligente de lo que podría ser la respuesta a la pregunta que motiva la investigación. Por lo tanto, aquí ya estamos definiendo un poco y se dilucida lo que es una hipótesis. Es una respuesta anticipatoria, provisional, anticipatoria, no definitiva, sino posible, tentativa, de una posibilidad entre tantas otras posibles posibilidades, pero la que se considera la mejor explicación a una respuesta, o la mejor respuesta a una pregunta, y la mejor solución anticipada a un problema. Se va a comenzar desde la hipótesis a investigar.
Entonces la respuesta a la pregunta que motiva la investigación. Pero esto es una idea inteligente. De lo que podría eventualmente ser, no estamos seguros porque se debe investigar para probar la hipótesis si está correcta o tiene algún tipo de error. No es una adivinanza, sino que la hipótesis es una declaración del resultado que se anticipa en base del conocimiento de la persona que está elaborando la hipótesis y también de la experiencia previa y de la razón. No es una respuesta al voleo o disparar al aire sin tener un objetivo en la mira, como una adivinanza, sino que es una respuesta provisional pero muy razonable y de acuerdo a la experiencia, considerando también la razón y el conocimiento previo, es decir, de acuerdo a la experiencia, lo que he visto, y es muy razonable también, podría ser esta la respuesta, y esta es la hipótesis que se va a establecer. No es una adivinanza entonces, pero es una declaración del resultado que se anticipa. La hipótesis, al igual que la tesis, debe estar redactado en oraciones, porque todavía aún persisten estos problemas de confeccionar los párrafos sin estar elaborándolo o sin elaborarlo en oración. Se debe escribir en párrafo y se debe escribir en oraciones, no en frases. La hipótesis debe redactarse en una oración con sujeto, verbo y complemento. Y esa hipótesis debe estar también incluida dentro de un párrafo. Debe escribirse en párrafo y debe escribirse en oraciones. Por lo tanto, es una declaración. Es una declaración. ¿Qué más hace una hipótesis? Es una idea controladora porque comenzamos con esta hipótesis a trabajar. Todo lo que vamos a investigar se relaciona con la hipótesis. Ella nos controla, nos indica la ruta a seguir entonces, el camino a seguir. Vamos a comprobar si ese camino es el correcto para llegar a la meta que nosotros esperamos o equivocado. Es una idea controladora. La hipótesis es una suposición que se admite. Esta es la palabrita clave aquí. Es una suposición. No es la respuesta definitiva, sino una suposición simplemente, que se admite de manera provisionalmente para sacar de ella consecuencias. ¿Qué más es una hipótesis? La función de la investigación, es decir, de la monografía, recuerde que la monografía es una investigación, es verificar fehacientemente si la hipótesis es correcta o no es correcta. Por ejemplo, se establece como hipótesis en el trabajo de investigación pastoral, por ejemplo, la falencia de un discipulado a corto y a mediano plazo es la razón de la deserción de las iglesias, o esta puerta giratoria que también se le denomina. Ahí establecí como una respuesta provisional que se va a probar si efectivamente es así o no. La carencia de un discipulado a corto y a largo plazo es la causa principal de que los hermanos deserten de la congregación. Ahí estoy estableciendo una hipótesis, algo provisorio simplemente para investigar, si ahí voy a comprobar si en esa iglesia los hermanos se van. No es probable que usted también haya sido parte de una experiencia como esa, de los locales, principalmente de las iglesias, cuando no está la presencia de un pastor, los hermanos van rotando, no se van quedando en una congregación. Cuando se cambia el encargado de obra, los hermanos, cuando se cambia, es la ocasión para retirarse e irse a otra iglesia donde hay un pastor. Pero siempre vi que cuando cambiaba los encargados de obra, un porcentaje considerable de hermanos se retiraba. La iglesia no crecía. Y algunos pueden decir que la iglesia no crece en base a esa hipótesis, porque no hay un adecuado o hay carencia de discipulado a largo plazo. Vamos a ver si eso es efectivamente así o no, pero es una respuesta provisional. Es una suposición simplemente, pero voy a investigar para verificar si estoy en lo correcto o no. Quizás sean otros factores que produce la deserción de los hermanos de una congregación, esta puerta giratoria, no necesariamente sea
la calidad de la enseñanza o la carencia de discipulado, quizás vayan otras variables. Pero de ahí se parte toda investigación, estableciendo una hipótesis. Y la investigación tiene la finalidad esa, de verificar si la hipótesis es correcta o estoy en lo errado. La hipótesis es una declaración en una o dos oraciones gramaticales. Aquí lo enfatizo una y otra vez. Se debe escribir en oraciones, no se debe escribir en frases, sino en oraciones, sujeto, verbo, complemento. La hipótesis se debe escribir en oraciones, no en frases. Puede ser en una oración o pueden ser en dos oraciones gramaticales que revelen tu meta y la idea principal de tu investigación. Puede ser eso también, no necesariamente una suposición. Todas estas definiciones son posibles hipótesis. Una declaración en una o dos oraciones gramaticales que revelen tu meta, la idea principal de tu investigación, que intenta describir, comprobar o analizar. Puede ser también la hipótesis bien reducida, lo voy a sintetizar lo máximo que se pueda. Las lenguas no son la única evidencia inicial de ser bautizados con el Espíritu Santo. Miren lo que la hipótesis de este trabajo acerca de la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Las lenguas no son la única evidencia inicial de ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy describiendo, intento describir lo que voy a realizar en mi trabajo de investigación, voy a tratar de comprobar si eso es así o no es así. Voy a comprobar si las lenguas son o no la única evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo, o analizar si las lenguas son o no la única, o una de tantas evidencias de ser bautizado con el Espíritu Santo. Otro ejemplo de una hipótesis. El bautismo en agua no se aclara, o no está claro la forma del bautismo en agua en los evangelios o en el Nuevo Testamento. Esa hipótesis está describiendo o intentando describir lo que voy a realizar en mi trabajo de investigación. Estoy diciendo que el bautismo en agua no se precisa concretamente en los escritos del Nuevo Testamento. El símbolo sí, pero la forma en que se desarrollaba no hay seguridad. Otra posible hipótesis, por ejemplo, de un trabajo monográfico de investigación, el título no existe los apóstoles, no puede ser utilizado el título de apóstol en la actualidad. Puede ser otro tipo de hipótesis, y la investigación voy a tratar de comprobar si eso es así o no. Una hipótesis, entonces, es una declaración en una o dos oraciones gramaticales que revelan tu meta, la idea principal de tu investigación, que intenta describir, comprobar o analizar. La doctrina de las maldiciones generacionales no es una doctrina que resista al escrutinio bíblico. Ya estoy utilizando una hipótesis empleando las mismas expresiones casi parecidas de Jaime Mazzola en su libro Restauracionismo Apostólico Profético. Las maldiciones generacionales no es una doctrina bíblica, también puede ser, lo puedo elaborar de otra forma. O también puede ser más directa, más clara, más concisa, más escueta la hipótesis de un trabajo de investigación. La doctrina de la prosperidad es una herejía. Más breve, mientras más breve la hipótesis, mucho mejor todavía. Bien, esos son algunos ejemplos de hipótesis. Aquí estamos viendo las definiciones de varias hipótesis. El objetivo de hacer una investigación no es mostrar a los demás que siempre tenemos la razón en nuestras ideas preconcebidas. Una hipótesis es una idea preconcebida solamente, sino de probar tales ideas preconcebidas para ver si son acertadas o erróneas. Porque podemos decir que la lengua no son la única evidencia inicial de ser bautizado en el Espíritu Santo. Y después de toda nuestra investigación concluimos que nuestra idea preconcebida, es decir, nuestra hipótesis estaba errada. Y al final de nuestro trabajo monográfico, en la conclusión, vamos a indicar que nuestra hipótesis, después de todo el trabajo de investigación que hemos elaborado, está errado o está equivocado, no está muy bien planteada esa hipótesis. Eso debe figurar o aparecer
en la conclusión, o también podemos decir que después de todo el estudio o todos los textos analizados y todos los argumentos empleados por diversos teólogos y expertos en el Nuevo Testamento, el bautismo en agua sí se describe con precisión y concretamente la forma en que se practicaba en el cristianismo del Segundo Templo, puede ser. Por lo tanto, en la conclusión, después de toda la investigación, concluimos que está claro en el Nuevo Testamento la forma en que se lleva a cabo el bautismo. Por lo tanto, cuando comencé yo mi trabajo de investigación, no hay claridad acerca de la forma en que se bautizaba en el siglo I, está errada. Y eso debe figurar en la conclusión. No debe tener problema usted en indicar que se equivocó, estuvo mal planteada su hipótesis, porque precisamente esa es la razón de la investigación. Probar si su hipótesis está correcta o está errada, o está mal redactada, porque lo que ocurrió también con James Dunn es, en el trabajo de investigación, si los cristianos del siglo I adoraron a Jesucristo o no adoraron a Jesucristo. Él dice que la pregunta con la cual él comienza su investigación no está bien redactada cuando comenzó. Más bien, dice él después en la segunda parte de su libro, después de la primera parte de la investigación, es si a Dios Padre se adoraba sin que estuviera interviniendo la persona del Señor Jesucristo. Así comienza la segunda parte de su investigación y concluye de James Dunn en el libro Si los cristianos adoraron a Jesucristo en el siglo I o no, termina que la respuesta es no, no practicaron los cristianos una jesulatría. Lo que hicieron los cristianos es adorar a Dios, pero por medio del Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo de Dios. Es decir, no se adoraba a Dios sin la persona de Cristo. No se adoraba solamente a Cristo sin que el Padre y el Espíritu Santo intervinieran o estuvieran interviniendo en esa adoración. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad y está muy bien fundamentada en el trabajo de James Dunn, porque la adoración en el Nuevo Testamento, las tres personas están integradas en la adoración y no se da una adoración sin que se incluyan a estas tres personas de la Trinidad. Extraordinario el trabajo de James Dunn. Lo recomiendo, lo puede leer, hermanos, para que le indique los procedimientos que él emplea y cómo va mejorando, va redactando, reelaborando y respondiendo a su investigación. Él comienza su hipótesis con una pregunta, porque también puede comenzar su investigación con una pregunta. En algunas instituciones la hipótesis no debe estar en forma de pregunta ni Zoom, no se da esa posibilidad. Pero recuerde que los estudiantes deben adaptarse a la institución donde se encuentran, para no volver a hacer el trabajo dos veces, porque el que tiene que corregir un trabajo trabaja el doble. Igual que los carpinteros, cuando no construyen bien una casa, después se trabaja el doble tratando de reconstruirla otra vez, de corregir esos errores. También acá en la monografía, tener bien claro cuáles son la exigencia, los requisitos de cada una institución y adaptarse a ella. Sigamos viendo lo que es la hipótesis. Debe quedar muy claro la hipótesis, hermano, para no tener problemas, porque recuerde que en el trabajo de la investigación comenzamos con una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Procura la hipótesis responder qué es lo que se quiere probar, describir o analizar en este trabajo. ¿Qué quiere probar en este tema específico? También una hipótesis es una conjetura sujeta a comprobación. Es una suposición tentativa, posible, pero es una conjetura, es una especulación muy probable, pero esa conjetura está sujeta a comprobación. Lo que usted va a realizar en su trabajo de investigación es probar, comprobar si su conjetura es correcta o errada o hay que reelaborarla nuevamente. Es una suposición que se proyecta en el campo de las posibilidades, no es cualquier suposición que se le ocurra, se le haya venido en mente por cumplir con el trabajo monográfico, sino que se proyecta esta suposición en el campo de las probabilidades, pero con buenas razones para presumir que puede ser probable. No debe ser tampoco ingenua esta suposición, sino que debe tener ciertas bases en la razón, en la experiencia, en el campo de las posibilidades.
Pero hay que recordar que siempre una hipótesis es una conjetura solamente. Una hipótesis es una declaración del resultado que se anticipa, basada en el conocimiento previo de la persona que está estudiando. Un pastor en una congregación tiene más experiencia de las razones por las cuales los hermanos van rotando y se van retirando, van llegando y luego se retiran de una congregación. Por lo tanto, él puede plantear una hipótesis basado en su experiencia, una de las razones por las cuales se produce la deserción o este movimiento cíclico de los creyentes en distintas iglesias por la carencia de un discipulado a largo plazo. También puede ser esa la hipótesis, y después en su trabajo de investigación se va a dar cuenta que son otras las razones, como por ejemplo puede ser la falta de madurez cristiana, también el carácter cristiano, u otras razones igualmente. O quizás no están convertidos, también puede ser esa otra posibilidad. Pero su trabajo de investigación le va a indicar que su hipótesis hay que reelaborarla y está errada o hay que mejorarla. O está en lo correcto. Esa es la finalidad de un trabajo monográfico, comprobar si la hipótesis es correcta o errada, o hay que reelaborarla, como ocurrió con James Dunn. ¿Qué más es una hipótesis? Una hipótesis es una respuesta provisional. Es provisional solamente que se propone un problema o pregunta bajo investigación. Recuerde que también, para nosotros acá en el IDP, nosotros podemos comenzar el trabajo monográfico con una pregunta, no va a haber ningún problema. Porque después de todo, ¿qué es lo que es una hipótesis? Es una respuesta anticipada, provisional, una conjetura sujeta a comprobación. Es una respuesta anticipada de lo que podría ser la respuesta correcta a la pregunta que originó ese trabajo. Por lo tanto, una pregunta o una elaboración de una hipótesis va a ser exactamente lo mismo. No hay problema para comenzar una monografía con una pregunta. ¿Qué más es una hipótesis? Es una explicación provisional, escogida entre varias explicaciones posibles. Por eso que no es ingenuo, ni tampoco es una respuesta improvisada, sino que entre las distintas posibles respuestas se escoge la mejor, pero siempre teniendo presente que esa respuesta mejor está dentro del campo de las posibilidades solamente, siempre va a ser una suposición, va a ser una conjetura, y va a ser un presupuesto simplemente, un presupuesto, una idea preconcebida, pero no definitiva, porque en la investigación se va a establecer si está lo correcto o está en lo errado. Muñoz, el apellido se me olvidó, el Muñoz, aquí lo tengo, este libro. Lo tenía por acá, pero ahora aquí está. Carlos Muñoz Razo es el autor. Es muy bueno este libro, hermano. Si alguien quiere profundizar más todavía en los trabajos de tesina, de tesis de maestría, de tesis doctoral, este libro le da o le indica el procedimiento que debe emprender. Este es el autor, Carlos Muñoz Razo. Él presenta todo el procedimiento de cómo se emprende un trabajo de tesis, de monografía. Comienza con la monografía o la tesina hasta terminar con el procedimiento que se debe seguir en un trabajo doctoral. Carlos Muñoz Razo dice lo siguiente: hipótesis es una suposición. Describe lo mismo que estuvimos viendo con los autores anteriores. Es una suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. En el campo específico de la investigación, hipótesis es un enunciado que se establece provisionalmente como base de una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. Para comenzar una investigación, una monografía, se comienza con la hipótesis. La hipótesis es muy importante, es la columna vertebral. Es
los cimientos de la construcción, los rieles de una casa, es la raíz, el tronco del árbol de la investigación, es el fundamento, donde se va a establecer y se va a construir una monografía. Es muy importante. Todo lo que se construye en una monografía se basa, la piedra angular de una monografía es la hipótesis. Vamos a comprobar en el trabajo de investigación si la hipótesis está correcta o está errada. Esa es la finalidad de la elaboración y la redacción de una hipótesis de investigación. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahora, mis estimados hermanos, acerca de la hipótesis? ¿No, hermano? Muy bien, hermano Guillermo. ¿Ninguna pregunta, hermano Gabriel, hermana Danay, hermana Miriam, pastor Cristian, Alexis, Bernabé, Jaime, pastora Patricia? ¿Estamos bien entonces? Avanzando, continuemos entonces, mis estimados hermanos. Le pido un favor, mis estimados hermanos, mientras vamos avanzando en la clase, si pueden tomar una fotografía con las presentaciones para subir, para estar promocionando la página del Instituto Bíblico de que estamos haciendo clases online, por favor. Que aparezca ahí la presentación. Muchas gracias, mis estimados hermanos. Sigamos entonces trabajando con las hipótesis. Aquí, hoy día vamos a trabajar solamente con la hipótesis, porque es muy importante la hipótesis. Recuerden que deben leer sus libros de texto. ¿Qué libro de texto debe leer? El de guía de estilo, formato para monografía y tesis de ISUM. Monarrechil nos autorizó a todos los seminarios institutos teológicos a trabajar con ese libro. Hay una pregunta aquí en el chat. Hermano Jaime dice lo siguiente. Jaime Cifuentes. Es probar a través de la investigación, verificar fehacientemente si la hipótesis es correcta o no. Así es. Eso es, en definitiva, lo que es una hipótesis. Se establece el fundamento y luego se lleva a cabo la investigación y se va a determinar si el fundamento es correcto o errado, hay que cambiarlo o reelaborarlo. Se va a comprobar en la investigación si la hipótesis es correcta o no es correcta. Muy bien, eso es la hipótesis. Acá hay otra definición, no la alcanzo. Ahí está. La investigación tiene como finalidad, o por finalidad, verificar fehacientemente si la hipótesis es correcta o no es correcta. Logros de la hipótesis ahora. La hipótesis debe ser concreta una idea. Aclara un problema, concreta una idea. Las lenguas no son la única evidencia inicial de ser bautizado con el Espíritu Santo. Concreta una idea. ¿Cuál es esta? Las lenguas no son la única evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo. Todos los dones espirituales están vigentes en la iglesia de hoy, puede ser la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de hoy. O algunos dones del Espíritu Santo de Dios descritos en el Nuevo Testamento, Romanos, Corintios, y ¿qué otro libro? Efesios, Romanos, Corintios y Efesios, están vigentes, otros no. La idea está muy clara, las lenguas, los dones espirituales, si están o no vigentes. Jesucristo viene a levantar a su iglesia antes de la gran tribulación. Es una idea concreta y aclara un problema. ¿La iglesia pasará o no por la gran tribulación? Y la hipótesis es, la iglesia será levantada antes de que comience la gran tribulación. Debe ser lo más concreto posible, lo más breve posible. Debe expresarse de tal manera que aclare un problema, pero siempre recuerde que este es una conjetura solamente, que se va a comprobar si es correcta o errada. Da una explicación inicial al problema. El problema es si los cristianos adoraron o no a Jesucristo en el siglo I, en el segundo templo. Y luego se responde, la hipótesis podría ser de ese trabajo. Los cristianos efectivamente rindieron culto al Señor en el siglo I, del mismo modo como se tributaba culto a Jehová en el Antiguo Testamento. Es una explicación inicial del problema. Se está explicando de manera anticipada.
También el logro de la hipótesis señala un camino para la investigación. Por eso que debe pensarse, reflexionarse muy bien antes de comenzar a establecerla definitivamente para comenzar a la investigación. Porque después, una vez que ya la establezca, usted tiene que trabajar en base a lo que estableció y formuló y redactó en su hipótesis. No puede comenzar a investigar temas que no se relacionan o no estén incluidas en la hipótesis. El milenio, por ejemplo, los 1000 años que nos describe el libro de Apocalipsis son 1000 años literales y aquí en la tierra, Cristo gobernando desde Jerusalén. Entonces, ¿qué voy a investigar ahí? Si los 1000 años que nos describe el libro de Apocalipsis son literales y Cristo gobierna desde Jerusalén a todo el mundo, solamente voy a investigar en base a aquello, nada más. Porque uno de los logros de la hipótesis señala el camino para la investigación. No voy a investigar sobre la gran tribulación, el anticristo, el falso profeta, los 2 testigos, los 144.000, el ángel que viene a predicar el evangelio eterno, tampoco las señales del fin. Son otros temas. En la investigación está muy bien establecido. El milenio son literales, Cristo gobierna desde Jerusalén, todas las naciones, y de acuerdo a lo que está establecido en el libro de Apocalipsis, solamente ahí nos vamos a centrar. Y sobre ese camino que se echó, que es la hipótesis, vamos a andar. También la hipótesis logra o organiza un esquema de trabajo. Vamos a trabajar en base a esa hipótesis. Por eso es muy importante la columna vertebral donde nosotros vamos a construir. Criterios para evaluar una buena hipótesis. Ahora estoy citando a otro autor, es del área de la psicología. También un buen libro porque enseña a elaborar algunas hipótesis que se manejan en el campo de la psicología. Vamos a ver distintas hipótesis, pero de diversos campos o diversas disciplinas que se utilizan. Nosotros vamos a utilizar esta más sencilla que de los ejemplos que le he dado durante la clase. Se presenta en forma declarativa y no como pregunta. Aquí cambia la situación, porque recuerde que en el mundo teológico, por ejemplo, James Dunn comienza su tesis, una tesis, ese trabajo, si los cristianos dieron culto a Dios en el siglo I o no. Él comienza con una pregunta y de hecho la pregunta constituye la tesis o la hipótesis, porque puede comenzar como pregunta. En el mundo de la teología no hay ningún problema. Pero en cambio acá Salkin, que en el área de la psicología, define, y al definir la pregunta ya reduce las posibilidades de otra forma de elaborar la hipótesis. Dice, es declarativa, pero no como pregunta. ¿Dieron culto a Jesucristo los cristianos del siglo I? Ya, de acuerdo a esta definición, no se podría establecer como hipótesis. Pero esta lo reduce demasiado, le da como una camisa de fuerza a la definición de lo que es una hipótesis. Las buenas hipótesis son más efectivas, dice Salkin, cuando se expresan como una afirmación o con una afirmación clara y categórica. ¿Cuáles son estas? Fueron varios criterios que se establecieron para el reconocimiento del canon del Nuevo Testamento. Clara y categórica. Es una afirmación. Claro que se va a comprobar eso si es así o no. Plantea una relación esperada entre variables. Bueno, ahí se manejan variables, ya estamos como estamos aquí en otra área, estamos en el área de la psicología, también se utilizan en marketing, también lo más probable. En antropología, sociología ya se plantean hipótesis donde hay una relación entre distintas variables. Refleja la teoría o los estudios publicados en los que se basan también. Debe ser breve, concisa, lo que podemos extraer acá es que debe ser breve, concisa, y que se pueda probar. Todas las hipótesis deben probarse o no. ¿Es posible probar esto o no es posible probarlo? Esos son algunos criterios para evaluar una buena hipótesis. Tipo de hipótesis de investigación para hacer un trabajo monográfico. Están las descriptivas, las correlacionales, las que establecen relaciones de causalidad y también están las nulas. Vamos a ver una por una. La primera, está la hipótesis descriptiva. Aquí les voy a dar algunos ejemplos de distintas hipótesis. Pero usted lo más probable que
puede considerar algunas, pero se va a dar cuenta en la práctica que la gran mayoría de estas hipótesis son o corresponde a investigaciones de campo. Y nosotros no vamos a realizar investigaciones de campo porque tenemos poco tiempo. Y se demanda un tiempo considerable para hacer investigaciones de campo. Nosotros vamos a realizar investigaciones documentales, monografías documentales, vamos a trabajar con literatura y con libros. Algunos hermanos me han indicado que su monografía va a estar relacionada con las alabanzas, otro con la adoración, otro con el ayuno, y no recuerdo con qué otro tema, con qué ocurre después de la muerte. Son todos temas relacionados con la Biblia. Otro va a hablar acerca del tema de evidencia de la inspiración sobrenatural de la Sagrada Escritura. Vamos a trabajar con textos ahí. Pero voy Hermano, a... en este caso, Sí, hermano Gabriel. con lo que usted en la lista que nombra, Sí. bueno, el tema que yo tenía, o que ya entregué en este caso, son el ensayo, yo creo que sea por concluido. Así que yo creo que tendría que buscar una para hacer el tema de la monografía, la hipótesis y todo el tema. Ah, muy bien, hermano Gabriel. ¿Cuál fue su tema de ensayo? El ensayo fue el libro de Job. Ah, muy bien. Perfecto. Y es un libro, obviamente, que no puedo sacar más allá porque es un libro poético. Muy yo bien. creo, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Pero todo Ahora, depende de bueno, qué enfoque le dé, ¿eh? Porque hay un tema que puede desarrollar ahí en base a Job, que tiene que ver con la teología de la retribución. Y ahí sí que tiene bastante tema que trabajar, hermano Gabriel. La teología de la retribución. Si se puede aplicar o no en el Nuevo Testamento. interesante. Muy Vamos a bien. estudiar. Sí, claro, Claro. claro, claro. Estos Sí, ejemplos, sí, hermano Dodier. interesante Job porque también está, no sé cómo por los amigos de Job que decían qué pecado tú cometiste. Puede hablar igual un tema interesante ahí también. Exacto, ellos están utilizando la teología de la retribución. Es decir, si alguien está siendo castigado porque Dios le está retribuyendo conforme a sus obras. En todo eso, esa teología se trabaja ahí en Job. La teología de Job, hay bastante tema ahí, hermano Gabriel. Hay que solamente escarbar o cavar esa veta. Pero en ese sentido, no sé, yo he escuchado por ahí que no se puede sacar una doctrina, por decirlo así, o teología, de un libro poético. ¿Cómo es posible en este caso, en el caso de Job? ¿O tendría que Sí, apoyarme en esos pasajes? se puede extraer teología de toda la Biblia. Los libros proféticos, por ejemplo, algunos están elaborados en forma poética. Algunas leyes también, no, de los poemas se puede extraer, de los salmos. Los salmos, hermanos, están llenos de teología, doctrina, teología, estamos hablando de temas doctrinales. ¿Qué encontramos en los salmos? La justicia de Dios, la misericordia de Dios, la santidad de Dios, la soberanía de Dios, el pecado del hombre, la providencia de Dios, la propiciación también. Encontramos algunas teologías en himnos que son poesías, los himnos son poesías. Filipenses capítulo 2, verso del 5 al verso 10 creo que es. Y toda lengua confesará, él siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo semejante a los hombres. Eso está escrito en forma poética, es una poesía. ¿Y de qué nos está hablando en ese pasaje bíblico? De la kenosis de Jesucristo, o el anodamiento, creo que es así la palabra, de Jesucristo, y la unión, y su unión hipostática, es decir, la encarnación de Jesucristo, su encarnación, su humillación, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su exaltación en un himno.
ahí está saturado, está eh, atiborrado. Ahí está como un perfume, un perfume de los caros, en un envase muy pequeño, pero El núcleo, contenido, la esencia es muy la profunda esencia. de lo que encontramos ahí. No de los libros poéticos podemos extraer doctrinas y teologías profundas, además que la poesía apela a los sentimientos, apela a las emociones, apela al intelecto, pero por medio de las emociones, trata de enseñar acerca de Dios por medio de las emociones. Toda la Biblia es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para enseñar, es decir, para extraer doctrina. De toda la Biblia se extraen doctrinas. Bueno, es interesante este tema. Yo creo que podría ser un poquito más amplio porque, verdad, yo había escuchado que no se podía hacer un libro poético. No se podía. Y ahí siempre estuvo mi batalla con el libro de Job, porque el libro de Job habla Dios mismo con Job. Hay palabras de Dios ahí. Él Sí, le no, dice, entonces no. y de hecho en Job, que es un libro poético sapiensal, más bien es sapiensal el libro de Job, está cuestionando y objetando la teología de la retribución. Es fundamentalmente teológico ese libro. No, Ya, el que dijo eso de que no se puede traer tenemos, doctrina lo dejo un de, teólogo, de, lo los, dejo un teólogo. de los libros poéticos, no sé qué querrá, no sé qué querrá, habrá dicho, qué quería decir con aquello. Mm, Muy bien. Hay Gracias. que leerlo bien para no malinterpretarlo, ¿eh? Hay que leer bien al autor. Ok. Buscar la hipótesis descriptiva. Buscar especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Es una respuesta anticipada para ser evaluada. Este tipo de hipótesis nosotros no la vamos a confeccionar porque pertenecen a otras áreas de la psicología o a otras disciplinas, pero no al área de la teología. O sí, el mundo de la teología, pero ya sería de campo. Pero nosotros no vamos a realizar investigaciones de campo. Por ejemplo, y lo menciono para que vean que existen varios tipos de hipótesis que se utilizan en distintas disciplinas. La ansiedad de los jóvenes alcohólicos de Valdivia será elevada el próximo año. No quise ponerle más porque para que fuera más reducida. La idea es que está describiendo un fenómeno ahí. Que la ansiedad de los jóvenes, los alcohólicos de Valdivia será muy elevada. Y de hecho, en América Latina son los más bebedores, los jóvenes más bebedores de América Latina están en Valdivia, según una encuesta que se realizó hace algunos años atrás, como 4 años atrás más o menos. Otro ejemplo, la motivación extrínseca de los obreros de las plantas de las zonas industriales de Osorno disminuirá el siguiente año dentro de los siguientes años. Se está describiendo fenómenos de lo que va a ocurrir con los obreros de las plantas de las zonas industriales de Osorno. Durante este año los presupuestos de publicidad se incrementarán entre el 50 y 60%. El número de tratamientos psicoterapéuticos va a aumentar en las urbes sudamericanas con más de 3 millones de habitantes. Las misiones transculturales aumentarán en el siglo XXI desde la América Latina o de Latinoamérica, o desde el cono sur de América Latina. Está describiendo lo que podría ocurrir. Se escucha un ruido muy extraño, no sé si seré yo o será... ¿Ustedes cómo se escucha, hermano? Yo tengo No sé, hay alguien que está haciendo interferencia, no sé qué. Ah, muy bien, ya. Pensé que era mi cable aquí, o había un problema con mi computador. Ya, sigamos. Esa es una hipótesis descriptiva. Hay otras hipótesis que son correlacionales, especifican las relaciones entre dos o más variables, corresponden a estudios correlacionales y pueden establecer la asociación entre dos variables. La inteligencia está relacionada con la memoria, por ejemplo. Más ejemplo. A mayor autoestima, menor temor de logro. Bueno, aquí está. Estas son hipótesis que se manejan en el área de la psicología.
Mientras más se predique sobre las misiones, aumentará las ofrendas misioneras. Ya esto es el mundo teológico, pero una investigación de campo. ¿Cuáles son las variables ahí? En la predicación de las misiones, que se relaciona con el aumento de de las ofrendas misioneras. Habla acerca de las relaciones entre variables. A mayor variedad en el trabajo, mayor motivación intrínseca hacia el trabajo, hacia él. ¿Cuál es la primera variable? La variedad en el trabajo. El trabajo debe ser variado. Y la otra variable es la motivación intrínseca hacia este trabajo. La asistencia a la escuela dominical aumentará a medida que aumente la calidad de la enseñanza. Se va a probar eso si efectivamente es así, o quizás sean otras las razones que impiden que los hermanos asistan a la escuela dominical. Estas son una hipótesis correlacionales, donde establecen relaciones entre dos o más variables, como los ejemplos que mencioné. Hipótesis que establecen relaciones de causalidad. No solo afirma la relación entre dos variables, también esa relación entre dos variables, y cómo se dan dichas relaciones, sino que además propone un sentido de entendimiento de ellas. En esta hipótesis establecen relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, la desintegración familiar de los padres provoca baja autoestima en los hijos. La primera variable, ¿cuál es? La desintegración familiar. ¿Cuál es la otra variable? La baja autoestima de los hijos. Pero esta variable está relacionada. La baja autoestima se relaciona con la desintegración familiar. Y eso se va a probar si es así o no no es así en esa investigación. Todas las personas que en el año 2013 recibieron transfusiones de sangre o derivados contaminados con el VIH morirán antes del año 2016. ¿Cuál es la primera variable? Las personas que recibieron en 2013 transfusiones de sangre. La otra variable, los que van a morir antes del 2016. ¿Se relacionan? Claro que sí. Es decir, los que recibieron transfusiones de sangre van a morir antes del año 2016. Los que se hicieron transfusiones de sangre en 2013. Esta es una hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Hay más hipótesis, distintos tipos de hipótesis. Esta hipótesis nula son el reverso de la hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables. Se relacionan también las variables, solo que sirve para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. La otra establecía la relación entre las variables, la desintegración familiar, la causa, la baja autoestima de los hijos o de los estudiantes también. Acá propone lo contrario, a la inversa, de otra forma inversa de establecer una hipótesis, por eso se llama nula. Por ejemplo, no se verifica la relación entre la autoestima y el temor de logro. ¿Cuáles son las variables ahí? La autoestima y el temor de logro. Pero dice que no se verifica. No existe relación entre el tipo de personalidad y el éxito en el trabajo. Ahí puse ese un no. Lo voy a corregir inmediatamente. Ahí está. No se aprecia. No se aprecia diferencias entre los patrones de voto en función del partido político. La marca de lado preferida es independiente de la edad, género o ingreso del comprador. Estas son hipótesis nulas. Otro tipo de hipótesis de investigación no direccionales. También ¿Hermano? Sí, hermana Miriam. Hermano, mire, en la número 2, ¿cuál era la hipótesis, el tipo de hipótesis? Si la puede explicar, por favor. Correlacionales. Se establecen las relaciones entre dos o más variables. La primera variable es la autoestima. Esa es la primera, mayor autoestima, lo que se está trabajando. Esa es la variable. Y la relación con el temor de logro. ¿Cuál es la relación? Solamente establece la relación, no de la causa y efecto, sino solamente la relación entre estas dos variables. A mayor autoestima, menor temor de logros. La otra ya está más relacionado con el trabajo ministerial o de la teología pastoral, porque se relaciona con la iglesia local. Mientras más se predique sobre misiones, ¿cuál es la variable acá? La predicación sobre las misiones, esa es la primera variable, que se puede manejar, se debe predicar sobre las misiones. Y esta predicación sobre las misiones se va a relacionar con el aumento de las ofrendas misioneras. Solamente establece la relación entre estas dos variables. La primera, predicación sobre las misiones. La segunda variable, el aumento de las ofrendas misioneras. Mientras más se predique sobre misiones, aumentará las ofrendas misioneras. Esta es la correlacional. Se correlacionan dos variables. Están correlacionadas, están estrechamente vinculadas
se relacionan entre sí. Ya, ok, gracias. ¿Listo, hermana Miriam? Vimos las nulas. Estos son sacados del libro de Salkin, esto ya de psicología también. Reflejan la diferencia entre grupos. Nosotros no vamos a realizar estos tipos de hipótesis, solamente los menciono para que vean que existen varias hipótesis en diversas disciplinas. Las no direccionales reflejan la diferencia entre grupos, pero no se especifica la dirección de la diferencia. La hipótesis de investigación no direccional solo dice que hay una diferencia, pero no dice nada acerca de la dirección de tal diferencia. Es una hipótesis de investigación porque se postula una diferencia, pero no se va a especificar su naturaleza de esa diferencia. Ejemplo, la calificación promedio de los alumnos de tercero de secundaria es diferente de la de los alumnos de tercer año de bachillerato en la prueba de memoria. No es direccional porque no indica cuál es esa diferencia. Solamente dice que es diferente, pero no dice cuál es la diferencia. En cambio la otra, la direccional, refleja una diferencia entre grupos y se especifica la dirección de la diferencia. Esta hipótesis es direccional, pues se especifica el sentido de la diferencia entre dos grupos. Se postula que una calificación promedio es mayor que la otra. Por ejemplo, la calificación promedio de los alumnos de tercer año de bachillerato es mayor que la de los alumnos de tercero de secundaria en la prueba de memoria ABC. No está diciendo simplemente que es diferente, como la otra no direccional, sino que está diciendo que es mayor. Está indicando claramente cuál es la diferencia, es mayor. Estos son algunos tipos de investigaciones que se utilizan en distintas disciplinas. Ahora, vamos a trabajar, a ver si lo logro ver aquí, la hipótesis de nuestro hermano. A ver cómo comparto esto aquí. Aquí me voy, ejemplos, aquí estoy. Ya, vamos a comenzar con Pastor Marcos. Vamos a redactar, Pastor Marcos, una hipótesis tentativa. Esto es ejemplo solamente. Estamos trabajando los ejemplos. Para que quede claro, para que cuando comience a redactar su hipótesis definitiva no tenga problema al redactarlo. Aquí vamos a ir corrigiendo a medida que en clase, a medida que avanzamos. ¿Cuál va a ser su tema, Pastor Marcos, de su monografía? El ayuno. Ah, glorioso, gloria a Dios. Muy buen tema, muy bien, excelente. Ya tengo ganas de leer esa monografía ya. Muy bien, entonces hay que establecer ahora la hipótesis. Para hacer un trabajo de investigación, no necesariamente debe elaborar la misma hipótesis que nosotros estuvimos viendo, porque recuerde que puede ser con una pregunta. No hay ningún problema en el IBP, usted puede comenzar un trabajo de investigación con una pregunta. Y esa pregunta es una hipótesis. Una hipótesis puede ser también una respuesta a una pregunta, también puede ser una respuesta a una pregunta. Puede ser una tesis, una afirmación. Usted escribe lo que va a realizar o va a emprender. Lo que haga acá, realiza acá en clase no es que sea el definitivo y usted esté obligado a redactar la misma hipótesis en su monografía. Solamente estamos trabajando en clase, haciendo este trabajo práctico para que se le resulte más fácil al momento de trabajar, comenzar a trabajar su monografía. ¿Qué podría ser ahí? Esa posible hipótesis. La relevancia del ayuno para ganar almas. La relevancia del ayuno para ganar almas. Muy bien, esa es la hipótesis de nuestro pastor. Hermano Didier, hermano Alexis Macé, ¿qué le parece esta hipótesis? Está muy bien, profesor. Excelente. Hermano Didier.
se podría hacer, las hipótesis también se pueden hacer en base a una pregunta, ¿cierto? También, pero quiero que simplemente observe la hipótesis e indique si hay algún problema o está bien elaborada. La relevancia del ayuno para ganar almas. Podría ser la importancia del ayuno. Yo lo pondría como pregunta. ¿Por qué, hermano Alexis? Disculpe, hermano Dier. ¿Por qué, hermano Alexis? En mi caso, yo lo generaría como pregunta dando a entender si es importante el ayuno o es importante el ayuno para poder ganar, ¿cómo suena? Para poder ganar almas. ¿Por qué lo pondría como pregunta? Porque sin duda al estudiar la escritura vemos que es una herramienta espiritual poderosa y de la cual no se tiene mucha estima hoy en día si realmente ayunar o no genera el hecho de ganar almas para Cristo. Entonces, por ese lado yo lo pondría como pregunta. Ah, muy bien, muy bien. Es una consecuencia del ayuno para poder ganar las almas. Bien. A ver, alguien me está escribiendo en chat. El verdadero ayuno conforme al libro de Isaías. El verdadero ayuno conforme al libro de Isaías, hermano Jaime. A ver, hay un problema con esta hipótesis, hermano. La primera, la segunda no, la primera. Vamos corrigiendo ahora tenemos el tiempo de corregir, porque después ya cuando comencemos a redactar el definitivo, no va a poder. Ahora tenemos que equivocarnos, hermanos. Hermana Miriam, ¿cuál puede ser el problema de esta hipótesis? La primera, la número 1. Lo estuvimos viendo en clase, ¿eh? Y lo enfaticé. Que se pueda probar, una pregunta que se pueda probar, porque la hipótesis se tiene que probar, o sea, tiene que... Por ahí va, no sé. Muy bien. Vamos, ¿quién más? A ver, todos los hermanos que participen ahora, por favor. Alguien que... Hay un Como que problema está dando la respuesta. No, tampoco. ¿No? Tibio. Nadie logra identificar el problema. ¿Es una hipótesis de campo? Tampoco. Ya, el problema Yo es... sé que la hipótesis debe ser concreta, que aclara, que señala, que organiza, pero... La redacción, hay un problema de redacción de la hipótesis. Ah, ya. ¿Se ¿Tiene ganan que estar en almas párrafo? ayunando? Puede ser que tiene que estar en oraciones escritas así como en párrafo. Excelente, ahí está. Sujeto, verbo, Ahí está, el predical. tema, el problema. Ahí está. Esto es un título. En la relevancia del ayuno para ganar alma. Es un título. Es una frase. Pero no se debe redactar las hipótesis como frase o como título, sino se deben redactar en oraciones. Una oración debería tener sujeto, verbo, complemento. Entonces, tendríamos que reelaborar esta para que quede bien. La relevancia del ayuno para ganar almas. ¿Cómo podríamos redactarla nuevamente para transformarla en una hipótesis en oración? Las hipótesis se redactan en oración. Esto no alcanza, no, está mal elaborada esta. Tenemos que redactarla nuevamente. ¿Cómo podemos reelaborarla para convertirla en una oración? Para ganar almas es relevante el ayuno. Para ganar almas es relevante el ayuno. Excelente, muy bien, perfecto. Hay un problema entonces. ¿Cómo? No sé qué hice.
Desapareció mi... Ah, acá está, volvió. Ya, ahí está. Tengo que anclarlo, parece. Ahí se ancló, perfecto. Hay algunos hermanos que hicieron el ensayo de esta manera, redactaron una oración de acuerdo a una frase, pero se deben escribir en oraciones. Pero se puede corregir. Usted tiene que estar bien, leer bien con cuidado para redactarla en oración. Para ganar almas es relevante el ejercicio, la práctica, y a usted le elabora más todavía mejor. La práctica, o también se puede establecer en base a preguntas, no hay problema. Nosotros acá en el IDP no hay problema. Puede elaborarla en forma de pregunta. ¿Es importante el ayuno para ganar almas? También se puede elaborar de ese modo. En el chat, la relevancia del ayuno en el cristianismo actual para ganar almas para Cristo. Muy bien, está más completa. Excelente. Recuerde que puede ser una o dos oraciones. O puede ser un párrafo también, su hipótesis. Pero mientras más breve, más concisa, más concreta, más sencilla, mucho mejor todavía. Perfecto. Recuerde que también lo puede elaborar de este modo, de la forma número 3. Siguiente. Hermano Dier, ahora. ¿Cuál es su tema, hermano Dier? El ayuno. Yo quiero hablar de, no sé si otro hermano parece que lo había escuchado, pero sobre la justificación. Muy bien, ya elabore una hipótesis ahora. Mi hipótesis quería se va a basar solamente en lo que Martín Lutero, si realmente la fe es el único medio que tenemos para ser justificados ante el Señor. Por el Señor. Muy bien. La fe es el único medio que tenemos para ser justificados por el Señor. ¿Es la fe el único medio? ¿O es la fe? Sí, es la fe. Muy bien. ¿Alguna observación a esta hipótesis, hermano? La número 4. Hermano... Que sería Gabriel. como... Tenemos. La palabra tenemos. Tenemos, hay que sacarlo. Sí, tenemos. Bueno, Exacto, ya. Bueno, ahora ya están, se están fijando en la parte del estilo. Bueno, después nos fijamos en el estilo, pero todos están de acuerdo que está bien planteada, ¿cierto? Después vemos el tema del estilo, hermano, mejorar el estilo. Ya. Ahora, mientras tanto, vamos a dedicarnos a elaborar bien la hipótesis solamente. ¿Alguna observación aparte del estilo, de la redacción de la hipótesis? ¿Todos están conformes? ¿Ninguna observación aparte del estilo? Yo la cambiaría por, ¿es la fe el único medio? Como pregunta. Como pregunta, entonces. ¿No? Como pregunta. Como pregunta. Muy bien, también, perfecto. Estaba bien la anterior, no hay problema, es una declaración. Recuerde que una hipótesis es una declaración. Siguiente. ¿Quién más viene? A la reja. ¿Quién más? Hermano Gabriel, lo tengo por acá. Estoy en blanco. ¿Cuál va a ser su...? De veras que no tiene su tema todavía dilucidado. Sí. Pero recuerde que estamos practicando la elaboración y la redacción de una hipótesis. Cualquiera, solamente cualquier tema. ¿Se puede hacer doctrina de los libros poéticos? Se puede hacer doctrina de... Igual sería como pregunta. De los libros poéticos. Se puede. No tengo puras preguntas. Dejémoslo como una afirmación. Recuerde que se puede hacer preguntas, pero tampoco abusemos de las preguntas para hacer los trabajos monográficos. Por eso no todos los trabajos tienen que estar elaborados en forma de pregunta. Algunas pueden ser como una hipótesis, otras como una tesis, una declaración o pregunta también. Pero no todos los trabajos monográficos los vamos a plantear en forma de pregunta. Está bien así, hermano Gabriel. ¿Puede ser libros poéticos parte de la doctrina? A ver, ¿lo quiere reelaborar entonces? Otra vez, dígalo sí, otra vez, por favor. ¿Libros poéticos? ¿Ya?
Son parte de la doctrina. Son parte de la doctrina. Hay un problema con esta tesis. ¿Quién logró identificar el problema de esta tesis, hermanos? ¿El son? Son, Los libros poéticos son parte de la doctrina. No logran identificar el problema. Los libros poéticos son parte de la doctrina. No entiendo la hipótesis. Ah, No la entiendo. Es ambigua. ¿sí? Es muy ambigua. No entiendo qué quiere decir. Libros poéticos son parte. Libros poéticos son parte de la doctrina. Son parte de la doctrina. No es concreta, es muy ambigua, hermano, esta hipótesis. Está muy mal planteada. Bueno, sabemos que así ocurre porque Sí. estamos en vivo e indirecto, estamos tratando de articular, pero recuerde que como nos estamos demorando acá, ustedes se va a demorar al momento de reelaborarla. Pero esta tenemos que eliminarla porque tiene serios problemas de ambigüedad. Yo no entiendo qué quiere decir con eso. Libros poéticos son parte de la doctrina, el libro poético. Tiene que ser, se pueden extraer, la primera hipótesis estaba bien, hermano Gabriel, se pueden extraer doctrina de los libros poéticos, pero esta la vamos a dejar ahí, Sí, vuelvo atrás, ¿no? Control Z. la vamos a dejar como ejemplo de lo que no debemos hacer. Esta es muy ambigua. Muy ambigua. Ya. Sigamos con... La primera hipótesis estaba bien, hermano Gabriel. Ya, sigamos. El siguiente. ¿Quién más? Hermano Alexis Macea ahora. Hermano Alexis. Tengo mi idea, profe, lo estoy pensando. Pero está relacionada con el evangelismo, Perfecto. con el crecimiento de la iglesia. Ya. Estoy ordenando mi idea y se la entrego en Perfecto. unos minutitos. Muy bien, hermano Alexis. Pastora Patricia. no tengo claro, pero se me vino algo. Muy bien. Estrategia para evangelizar. La Biblia. Ujú. Luego, la Biblia. Estrategia, ¿Ya? no dije la Biblia. La estrategia, entonces. La estrategia ¿Ya? para evangelizar en este tiempo. En este tiempo. La estrategia para evangelizar en este tiempo. Muy bien. ¿Alguna observación, hermanos, sobre la hipótesis número 6? Hermano Alexi, hermana Miriam, hermana Danay. ¿Alguien dijo algo? ¿Sí? ¿Quién dijo algo? ¿Alguien? Yo, profe Alexis. Hermano Alexis, ¿cuál es el problema con esta? Que se menciona como un título, no como una hipótesis. Hay una frase, ¿verdad? Como título, la estrategia para evangelizar en este tiempo. Sí, ese es el problema. Esta es una frase, no es oración completa, pero lo vamos a elaborar como oración completa. La estrategia para evangelizar en este tiempo. Lo podemos reelaborar. Dice la estrategia para evangelizar en este tiempo. Pero para convertirla en una hipótesis, tenemos que indicar cuáles van a ser la estrategia. O también podemos plantearla en forma de preguntas, pero es mejor dar una respuesta a esa pregunta. ¿Cuáles son las estrategias para evangelizar este tiempo? Y ahora demos una respuesta, porque esa es la pregunta que queremos responder. Y la respuesta es la hipótesis. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia para evangelizar en este tiempo? Profe, yo tengo una, a ver.
Trabajemos con esta, ¿eh? Trabajemos con esta. A ver, hermano Alexis. El evangelismo persona a persona, la mejor estrategia en este tiempo. A ver, otra vez. Dijo, ¿es el evangelismo? El evangelismo persona a persona, El evangelismo de persona a persona, ¿ya? la mejor estrategia ¿Ya? de nuestro tiempo, o en este tiempo. El evangelismo de persona a persona es la mejor estrategia de nuestro tiempo. Hay un problema también con esa elaboración de hipótesis, que se está repitiendo mucho en las elaboraciones de la hipótesis, hermanos. ¿Se dieron cuenta cuál es el problema o no? Persona. No, otro. ¿Hay otro problema con este? Tiempo. ¿Son los mismos errores que hemos cometido arriba? De hecho, son los mismos errores que están enrojecidos arriba. El evangelismo de persona a persona es la mejor estrategia de nuestro tiempo. ¿Notaron cuál es el problema o no? ¿Ambiguo? Bueno, no. Es una frase. Muy bien, es una frase, claro. Claro, tiene que escribirse en forma de oración. Una oración tiene sujeto, verbo, complemento. Le falta un elemento gramatical para convertirla en una oración y se solucionó el problema de esta hipótesis. ¿Cuál es? O podría ser una pregunta también, ¿es el evangelismo de persona en persona la mejor estrategia Es que para se ocuparía evangelizar? mucho el comodín de la pregunta. Sí, estamos abusando la pregunta. Recuerde que ahora estamos tratando de responder a esa pregunta. ¿Cuál es el mejor método para evangelizar este tiempo? Porque recuerde que la hipótesis es la respuesta anticipada a una pregunta. No logran percatarse del problema de la hipótesis número 7. Hermano Gabriel. Puede que se reorganice tal vez la frase. ¿Está afirmando? Alguien dijo pero algo. tienes que afirmar, decir ¿Está afirmando la respuesta? la estrategia. ¿Ya? La estrategia, yo creo que comienza por ahí, porque la estrategia es el... Redacte el hermano Gabriel, continúe. Yo le voy a escribir acá lo que me diga usted. La estrategia persona a persona ¿Ya? es el evangelismo. No, es la mejor forma del Es la evangelismo. mejor forma del evangelismo en este tiempo. En este tiempo. Mire lo que le faltaba, hermanos. Un solo verbo. Le faltaba un solo verbo a esta oración anterior, para convertirla a oración. El evangelismo de persona a persona, y ahí le faltaba el verbo. Verbo ser, es, y listo. Y eso se convertía en una hipótesis. Pero esa no es hipótesis, es una frase. Tenemos un serio problema con armar oraciones, hermano. Debemos solucionarlo antes de comenzar a emprender un trabajo monográfico. Bueno, recuerden que van a tener 2 semanas para trabajar y a medida que ustedes van avanzando me van enviando sus trabajos para yo ir corrigiendo, para que cuando entreguen su monografía final, estos problemas se solucionen. Ya, continuemos con el siguiente. ¿Qué más? Hermana Danay. Hermana Danay. Una hipótesis, hermana Danay. La creencia en millones de años mina el fundamento. No, perdón, la postura. ¿Ya? Creación en millones de años. No escuché muy bien. La postura. De la creación en millones de años. ¿Ya? Mina el fundamento del evangelio. Muy bien. Evangelio, ya. La postura de la creación en millones de años mina el fundamento del evangelio. Muy bien.
No hay ninguna observación acá, hermano. La hipótesis número 9, la postura de la creación en millones de años mina el fundamento. Bueno, ahí se va a comprobar en la investigación si es correcto o incorrecto. Pero está bien elaborada, porque tiene sujeto, verbo, complemento, y está planteado como una respuesta provisoria, una conjetura sujeta a comprobación, está respondiendo a una pregunta que ha originado la investigación. Recuerda que también se puede elaborar en forma de pregunta, pero no hay que abusar. De todos los hermanos que están haciendo monografía, 3 trabajos que lleguen con una forma de pregunta. Todo lo otro como una respuesta anticipada, provisional, sujeta a comprobación. Hermana Miriam o hermano David, cualquiera de los dos. Ya, a ver, Otro ejemplo de hipótesis. ¿la dices tú? Ya, a ver, esto. La armadura de Dios es necesaria para permanecer firmes en el Señor. Necesaria. La armadura de Dios es necesaria para permanecer firmes en el Señor. Para permanecer firmes en el Señor. ¿Alguna observación a la hipótesis número 10? La armadura de Dios es necesaria para permanecer firmes en el Señor. Muy bien, como hipótesis, como ejemplo de hipótesis está correcto. No hay problema. Como para una investigación, no lo sé, tendría que pensar, reflexionar si amerita una investigación de esa naturaleza, porque es una metáfora esto. Bueno, ahí vamos a ver si eso amerita investigación o no. Bueno, estamos viendo solamente ejemplos de eventuales hipótesis. Hermano Bernabé ahora, otro ejemplo de hipótesis. Yo tengo a ver, se me fue. Ahora sí. Yo tengo los cristianos pueden ser poseídos por demonios. Ya, los cristianos pueden ser poseídos por demonios. Es una declaración, es una respuesta anticipada, es una conjetura sujeta a comprobación. Usted está afirmando que los cristianos pueden ser poseídos por demonios. Y luego se va a trabajar si eso es posible o no. Quizá usted va a llegar a la conclusión que ningún cristiano puede ser poseído por ningún tipo de demonio. Después, entonces, en la conclusión de su trabajo va a decir que su hipótesis planteada está errada. Se ha comprobado el error de esta hipótesis planteada al comienzo de este trabajo, después o a la luz de todo lo investigado y pasaje analizado de la Sagrada Escritura y la experiencia de todos los cristianos a través de todo el tiempo. De acuerdo a lo que usted investigue, va a refutar su propia hipótesis. No hay ningún problema, no va a tener descuento porque refute su hipótesis. Se investiga en base a una hipótesis. Muy bien, hermano Bernabé, perfecto. Bueno, yo sé que el hermano Bernabé lo planteó en forma de pregunta, pero para no abusar de pregunta, aquí lo planteé en forma de afirmación, porque recuerde que una hipótesis es una respuesta provisoria a una pregunta que ha originado la investigación. ¿Qué más me falta, hermano Jaime? Jaime Cifuentes. Hermano Jaime tiene problema para el micrófono, pero lo dijo acá. A ver, voy a copiar aquí y lo voy a pegar. Copiar. Está en el chat. Sí, y lo pegué acá. La tecnología, maravillosa la tecnología, ¿eh? ¿Qué problema hay? Ahora fijémonos en todos, hasta los estilos. ¿Qué problema ven ustedes acá, hermano, con esta hipótesis? ¿Existen los profetas y el don de profecía en la actualidad? Bueno, esta es una afirmación. Existen los profetas y el don de profecía en la actualidad. Como elaboración de hipótesis está fenomenal. Pero no se deben escribir con mayúsculas, solo los títulos son mayúsculas, se debe escribir en oración. Como hipótesis está bien, no hay ningún problema. Existen los profetas y el don de profecía en la actualidad. Muy bien. Excelente, hermano Jaime. Así se comienza una investigación en base a esa breve, concisa, concreta, clara hipótesis, que es una respuesta provisoria, anticipada, es un presupuesto
es una suposición simplemente, para comenzar a trabajar, y luego va a verificar si eso está correcto o está errado. El pastor Cristian Bárcenas también. Una hipótesis. Ya. Evidencias de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Evidencias de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Sagradas. Y aquí voy a tratar de... Mire, me di cuenta que varios hermanos escribían sagradas y minúsculas. Así. Está malo, eso está mal. Es un error, es un sacrilegio eso. Debe escribirse con mayúscula. No un sacrilegio, estoy exagerando. Simplemente que cuando escriba Sagrada Escritura, escriba con mayúscula. Sagrada Escritura. Ya, debe escribirse siempre con mayúscula. Es una abominación escribirlo con minúscula, hermano. ¿Eh? No se lo olvide. Es una abominación. Debe hacer penitencia si escribe con minúscula Sagrada Escritura, Biblia, Jesús, Dios o Espíritu Santo, por ejemplo. No, eso no se puede hacer. ¿Alguna observación a esta hipótesis número 13, hermanos? Ahora pueden participar todos. Evidencia de la inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Hay alguna observación a esta hipótesis número 13? Pastora Patricia, hermano Jaime, Alexis, hermano Alexis, hermana Danay, Pastor Marcos. Que no es concreta, profe. No es concreta, ¿hay otro problema ahí? Pastor Marcos, hermana Danay. El verbo. Muy bien. Esto es evidencia de la inspiración de la Sagrada Escritura. Es una frase, es un título. Pero esto lo podemos convertir fácilmente en una oración. Convirtamos este título o esta frase, lo vamos a convertir en una hipótesis redactada en una oración. Solamente hay que agregarle un verbo aquí. Redactémonos todos juntos, por favor, hermanos. Díctenme. Yo soy el escribano. ¿La misma hermana Danay o el pastor Marcos me puede dictar? 12 podría ser o no. ¿Existen evidencias de la inspiración de las Sagradas Escrituras? Existen evidencias de la inspiración de las Sagradas Escrituras. La inspiración de las Sagradas Escrituras. Evidencias, bien. Esta evidencias está en forma de título, en frase. Está mala. Todo lo rojo está errado, hermano, tienen problemas. Pero se repiten los mismos problemas, ¿eh? Solamente uno que era muy ambigua, pero la 1, la 7 y la 13 son los mismos problemas que se escriben en frases. Solamente faltaba agregarle un verbo. Existen evidencias de la inspiración de la Sagrada Escritura. Ahí está dando una afirmación que existen evidencias de la inspiración de la Sagrada Escritura. Y en la monografía se van a enlistar cuáles son todas esas evidencias de la inspiración de la palabra de Dios. Este trabajo va a estar fenomenal, va a estar para darlo para septiembre del próximo año en el mes de la Biblia. Ya también quiero leer estos trabajos. Ya pasamos, vimos todo, ¿cierto? Faltó el hermano Alexis, parece. ¿O dio ya su hipótesis, hermano Alexis? Está relacionado en las 7. Ah, ya lo mencionó entonces. Ah, perfecto. Muy bien. Listo, mis estimados hermanos. Hemos finalizado. Sacó la fotografía. Luego me lo envía a mi correo, por favor, hermanos, para promocionar el IBP. Excelente. Creo que ya les voy a enviar también este trabajo a sus correos electrónicos. Todo lo rojo está errado, ¿eh? Para que tengan precauciones de elaborar su hipótesis. Creo que ya quedó bien claro las debilidades, los problemas que podríamos incurrir al momento de elaborar la hipótesis. Ya no creo que se repitan esos mismos errores. ¿Alguna pregunta, duda, mis estimados hermanos? ¿Hasta ahora? ¿Ninguna? Hable ahora o calle para siempre. Hoy vamos a sí, hermano Alexis. La hipótesis correlacional no me quedó muy claro
Respecto a la hipótesis de relaciones de causalidad. La primera solamente establece la relación entre ellas. Y la otra habla acerca de que la última variable es el resultado, es la consecuencia de la primera. En cambio, la primera no menciona la consecuencia ni los resultados de la correlacional. En cambio, la causa y efecto sí. Por eso que se llama causa y efecto, porque dice que la segunda variable es la consecuencia, es el resultado de la primera. Y esa es la única diferencia solamente. El libro que desarrolla más ese tema, está en PDF, hermano, porque en ese libro menciona más ejemplos. Está en otro año, es de Roberto Hernández Sampieri. Esto lo utilizan en todas las facultades de América Latina, de habla hispana. Esto es el de 1999, lo conseguí en la Feria de las Pulgas, 9.000 pesos, pero está como a 40.000 pesos en una edición nueva. Pero estos son los autores. Ahí está. Ahí está el autor, ¿verdad? No, ese no. Ahí está. Pero es conocido el Roberto Hernández Sampieri. Es el más conocido y da conferencias también, talleres en YouTube gratuitos. Usted lo puede trabajar más para tener más claro ese tipo de hipótesis. Este es el libro de donde extraje los modelos de esa hipótesis. Y de hecho, el que más trabaja acerca de la elaboración de la hipótesis, porque los otros, por ejemplo, de Muñoz, este otro no trabaja con la hipótesis, solamente menciona el procedimiento para elaborar una tesina, tesis, entre otros. Y la otra, que es el otro, metodología de la investigación, es una psicóloga, pero presenta solamente 2 tipos de hipótesis, por eso que el mejor en cuanto a mayor variedad de hipótesis es el de Roberto Hernández Sampieri. Este es el mejor. No es que los otros no sean buenos, hay que consultarlos todos los que quieren dedicarse a la investigación. Bien, mis estimados hermanos, vamos a finalizar con una oración entonces. Pastora Patricia Gelves, por favor, nos dirigen una oración para finalizar. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, de poder instruirnos y que tú permites a través de mi hermano, Señor, el poder enseñarnos para realizar, Señor, un mejor trabajo en cada una de las áreas en que nos desempeñamos en la iglesia, Padre. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que tú nos ayudes cada día y que tú nos des la sabiduría que necesitamos, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, bendice a nuestro hermano Pablo, Señor, dale la claridad cada día, la inteligencia y la sabiduría para podernos enseñar, y te agradecemos por el Señor, por la sencillez que tiene de explicarnos y de entendernos, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Bendícenos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Pastora Patricia. Nos vemos entonces, mis estimados hermanos. Mañana continuamos con la ayuda del Señor. Voy a quedar aquí unos segundos más. Igual. Si hay alguna pregunta. Ah, pero no se vayan todavía. Oye, me quedan algunos minutos acá, hermano. ¿Qué libro me puede dar por el tema de la... Se me olvidó el nombre de lo que me había dicho, la teología de la retribución. Ah, la teología de la retribución. Me acuerda, hermano Gabriel, me acuerda por un... No hay problema. Mensaje. Si le escribo un mensaje a mi correo. Que no lo conozco, entonces me interesa. A mi correo. Qué bueno. Porque se me olvida, a ver. ¿Pero a su correo, su WhatsApp? Libros, a mi correo. Pero voy a anotarlo acá, a ver. Ya. Libros. Ya. Ok. Mi memoria es muy frágil. A ver. Sobre la teología de la retribución. Mientras tanto puede, hermano Gabriel Alarcón,
Mientras tanto puede buscar en internet, hermano, la teología de la retribución. Yo voy a escanearle algunos libros y se lo envío a su correo electrónico. Hay varios hermanos que le he escaneado los libros y luego se los he enviado a su correo sobre sus temas que van a trabajar. Ya. Profe, Sí, hermano Alexis. quería mencionar que, como usted decía de la palabra sagrada escritura, me acordé de un pastor que estaba haciendo misiones en Paraguay y justo asistió a un musulmán. Y dice que los musulmanes es tan sagrado para ellos el Corán que no puede pasar debajo, no pueden tener el Corán debajo de la cintura. Exacto, sí. Y el pastor mencionaba que así como ellos son tan celosos del Corán, él trató de mantener siempre la Biblia, siempre en alto, dando a entender que para nosotros también la escritura es sagrada. Exacto, correcto. Y me acordé de eso, que a veces no lo tomamos lo tomamos muy a la ligera. Así es. Así, hermano Alexis. Correcto. Hermano, Sí, hermana Danay. yo quiero hacer mi monografía acerca de la creación en 6 días, pero he estado leyendo un poco y he encontrado demasiada información y no sé cómo decantarme. No sé si usted me puede dar más libros que pueda leer o autores. Muy bien, sí, sí, claro. Me escribe también, hermana, por favor. Me hace recuerdo a mi correo sobre los días de la creación, ¿verdad? Sí, sobre los días de la Si creación. son literales o no. Sí. Ah, muy bien, ya. Los días de la creación, ya se me vino a la mente algunos Profe, libros. yo tengo duda con mi monografía porque no sé cómo llevarlo a cabo. ¿Sí? Respecto a la falta de compromiso en cuanto a evangelismo y misiones. Ah, pero ahí va a ser un trabajo, una investigación de campo, hermano Alex, y va a tener problemas para desarrollarlo. Tiene que hacer un trabajo de investigación donde abunde la literatura, donde existan muchos escritos. Usted lo puede realizar, pero no tenemos el tiempo ahora. Ok. Tiene que ser un tema donde existan una variedad de títulos. Puede ser las misiones también, los principios misioneros pueden ser usados, o la persecución. Hay un hermano que va a hacer sobre la persecución de la iglesia. O usted vio misiones, puede, algunos de los temas tratados en los libros, puede delimitar en esos temas. Las misiones transculturales puede ser, que recuerdo ahora. O también puede ser la biografía de un misionero, también puede ser. O una reseña histórica de las misiones mundiales. Ahí tendría que verla si quiere trabajar acerca de las misiones. Donde exista literatura. O evangelismo. ¿Usted trabajó con evangelismo igual o no? ¿O todavía no? Evangelismo discipulado, todavía no toma esa materia. Ah, muy bien, muy bien. Solamente misiones. Ya. Sí, ahí tiene que buscar un tema, hay que delimitar bien el tema, y sobre ese tema, donde existan mucha literatura, muchos libros, hay que investigar, porque en lo otro no hay mucha investigación. Quizás haya, pero no sé dónde están esos libros. Ya, profe. Profesor. Sí, hermano Dier. Bueno, yo le conté que quiero hablar un poco de la justificación por el tema de la reforma que pasó, que siempre hablamos de la justificación por la fe. Correcto. He estado igual ya mi bibliografía, o sea, existe, hay demasiado material para eso, gracias a Dios. Estamos bien. Y así que ya podemos empezar a bosquejar ya, porque más o menos ya tengo la idea sobre, bueno, lo que habíamos visto en clase, lo que dice el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la perspectiva católica romana, la reformada, Excelente. no sé,
la nueva perspectiva del pensamiento paulino que dice Correcto. Hans Kuhn. Hay una variedad tremenda para llegar a va a estar una bueno. conclusión de Va a estar la bueno ese reforma, tema. de la reforma de Martín Lutero. Sí. ¿Qué es lo que decía él? ¿Qué decía Calvino? O sea, hay mucho material. Correcto. para eso. Comienza a bosquejarlo. Y comienza a leer, comienza a bosquejar, a subrayar y a hacer las anotaciones en los bordes de la fotocopia de los libros que usted imprima. Todavía no comience a tomar los apuntes en forma de ficha bibliográfica porque todavía no comenzamos a trabajar con la ficha bibliográfica. Pero cuando comencemos a trabajar con la ficha bibliográfica, ahí comience a tomar apuntes. Ya, lo que tengo ahora son los libros que encontré que hablan sobre eso, porque los de teología sistemática, Justo González, todo. Excelente. Todo eso lo tengo anotado y las páginas más o menos donde están los comentarios. Ya hay que subrayarlo y hacer las anotaciones. Y esos son posibles fuentes y citas. Excelente, muy bien, estamos bien avanzando, gracias señor. Y recuerde que todos, mientras vaya usted avanzando, me va enviando el material para ir corrigiendo.